A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 14 de octubre del año 2022. El tema de hoy es nuestra ignorancia frente a las pensiones. El tema da para varios editoriales. Voy a plantear, vamos a decir, una cuestión introductoria y algunos elementos los iré desahogando en días próximos. Pero por lo pronto vamos a hacer un poco de historia y diciendo lo siguiente. Una de las grandes limitaciones o fallas de nuestra sociedad es jamás haberse preocupado, ni la clase política, ni los partidos políticos específicamente, pero tampoco las instituciones de educación superior, tampoco se preocuparon por incluir en su carga curricular una materia específica sobre la construcción del futuro de cada uno de nosotros. De tal manera que en los años 60, cuando ya vino, vamos a decir, la explosión demográfica en el país en general, ahí era una oportunidad de oro para empezarle a enseñar o inculcarles a los jóvenes mexicanos que estaban en la preparatoria, en la vocacional o en los CCH después, y también a los que estaban en el nivel superior, su utilidad o la utilidad para prestarle atención a la construcción de su futuro, expresado en una pensión. Nadie nos dijo en los años 60 que debíamos ahorrar, de que debíamos prestarle atención a la construcción de nuestra pensión. Hoy, por ejemplo, hay cientos de miles de mexicanos que no han logrado reunir, porque nunca se preocuparon, porque no les explicaron, el número de semanas mínimo que requiere para poder aspirar a una pensión. De tal manera que unos que se dedicaron a brincar del sector privado al sector público y luego independientes y luego por acá, ellos pensaban que estaban haciendo bien y que una cosa que yo suelo decir, en aquellos años, en la práctica, actuábamos como si fuéramos a ser inmortales, que nunca nos íbamos a enfermar y que nunca íbamos a ser corridos o despedidos de nuestro trabajo. Sin embargo, nos hemos hecho viejos y encontramos una triste realidad. Nos enfermamos, nos corren del trabajo, ¿verdad? Nos enfermamos y terminamos sin una pensión que garantizaría al menos un servicio médico, sea en el ISSSTE o sea en el Seguro Social. Evidentemente, en el caso de algunos que trabajaron en algunas empresas donde había un sistema, un sistema de pensiones particular, complementario al Seguro Social, quizá ellos en mejores condiciones, pero no porque lo buscaran, sino porque la empresa tenía ese programa, vamos a decir, para sus empleados y trabajadores. Entonces, ahí es donde surge el primer problema frente a las pensiones. Nada sabemos de las pensiones, pero cualquier chisme, cualquier opinión la tomamos como si fuera el nuevo evangelio y sacamos conclusiones completamente equivocadas. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque persistimos en esa ignorancia en vez de preocuparnos por informarnos. Vamos a ver. El sistema de pensiones en México, estoy hablando del sistema de pensiones para aquellas personas que trabajan en el sector privado. El sector público es otra cosa. Allá incluso había una oficina antes del gobierno del presidente López Mateos que así se llamaba, la Dirección de Pensiones, que luego dio paso al ISSSTE.
pero tenía un peso menor por el número de servidores públicos del gobierno federal. Entonces, voy a tomar aquí como centro el sistema, vamos a decir, de trabajadores que cotizaban en el Seguro Social por trabajar en una empresa privada. El Seguro Social entra en operaciones en 1943 y tiene dentro de su ley este beneficio para los trabajadores y los empleados, una pensión. Las condiciones eran para aquellos años adecuadas. La edad mínima para pensionarse con el 100% de los beneficios a los 65 años y debían cotizar 1,250 semanas. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Que los primeros años nadie se pudo pensionar. Tenían que pasar al menos 25 o 26 años de trabajo ininterrumpido, es decir, llegar a fines de los años 60 o principios de los años 70. Sin embargo, los trabajadores, sin saberlo, estaban cotizando y se formó una bolsa, porque este sistema se le conoce coloquialmente como el sistema de reparto. Es un gran pozo, vamos a decir, o una olla inmensa donde se van acumulando esas aportaciones, las cuales varían dependiendo del salario base de cotización, así se llama en el Seguro Social. Entonces, durante los años 40, 50, 60 y 70, se acumularon miles de millones de pesos y prácticamente nadie se pensionó a estas fechas. Pero a medida que pasa el tiempo, llega el sexenio de Echeverría y se encontraron con una situación curiosa, que mucho de lo que había juntado fue utilizado porque allí estaba ese dinero. Pero ese dinero no pertenecía al Seguro Social, era el dinero de los trabajadores y empleados para el momento en que se empezaran a pensionar, que cumplieran con los requisitos. Y los usaron en unidades deportivas, en teatros, en construir hospitales, etcétera, pero sin pagarle a ese fondo el capital que habían sustraído más los intereses correspondientes. De tal manera que cuando empieza masivamente la pensión, es decir, allá a mediados o fines del sexenio de Echeverría, pues se encontraron con que no había dinero o quedaba tan poquito que el gobierno federal tuvo que aportarle al Seguro Social una cantidad cada vez mayor para pagar la pensión de esas personas de acuerdo con la ley de 1973 y dentro de lo que se llama el sistema de reparto. Este sistema se llama de beneficio definido. Es decir, hay una fórmula, un modelo matemático en la ley del 73, donde, de acuerdo con el número de semanas cotizadas, de acuerdo con la edad, de acuerdo con su nivel salarial y el salario que haya tenido en los últimos 5 años, hay un cálculo ahí matemático y decía, a usted le toca una pensión de tanto. ¿Y de dónde la agarraba? De esa hoyota ahí donde estaba. Muy bien. Al haber el gobierno federal agotado eso, tiene el gobierno federal que poner la lana y le dan su pensión. El trabajador no tenía idea de dónde venía ese dinero. El trabajador tampoco tenía idea a dónde iba ese recurso. Simplemente ahí aparecía para vejez y cesantía o la madre, ahí aparecía y él sabía que en un determinado momento se iba a pensionar. Ahora, no confundamos con el sistema de jubilaciones y pensiones del IMSS como patrón. Eso es otra cosa. Tiene características diferentes en cuanto a beneficios, privilegios, dirían algunos, para los empleados del Seguro Social. Aquí estamos hablando de los millones de trabajadores en el sector privado de la economía. Muy bien. Pero sucede una cosa muy curiosa con
este sistema de reparto. ¿Y cuál es? Que en aquellos años, el contexto demográfico en el que se movía el mundo, pero vamos a decir México, era altas tasas de natalidad. Ya he mostrado en otra ocasión que de los años 40 a los años 70, el porcentaje de crecimiento de la población fue arriba del 3.2, 3.4%. Es decir, había una gran cantidad de chamacos, de buquis. La mujer mexicana tenía más de 7 hijos nacidos vivos por mujer todavía en los años 70. Tenía también una población en su mayoría joven este país. También había pocos trabajadores que alcanzaban la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida era relativamente baja frente a los 65. Y si llegaban a los 65, no llegaban en muy buenas condiciones y el número de años que estaban viviendo de la pensión era muy reducido. Y todo esto porque el sistema público de salud no tenía ni la extensión ni la profundidad que tiene ahora o que empezó a tener allá por los años 80 y 90 del siglo pasado. Entonces, en esas condiciones, pues el que se pensionaba, pues llegaba tranquilamente a su pensión y todo el mundo feliz. Pero el mundo empieza a cambiar. Empiezan los gobiernos a establecer políticas demográficas para reducir ese gran crecimiento de la población y, como consecuencia de la mejoría del sistema de salud pública, el seguro social, su presencia en todo el país, etcétera, mejores hábitos alimenticios en otros casos, de repente aumentó la esperanza de vida. Y de 50, 60, 62, 63 años, estamos hoy casi en los 80 años. Y aquellos 65 años no han cambiado, se mantienen. De tal manera que aumenta la esperanza de vida, pero también cae lo que se llama en términos técnicos la fertilidad, es decir, el número de hijos nacidos vivos por mujer. Y eso da una consecuencia doblemente negativa, porque al haber menos niños, iba a haber menos jóvenes y menos nuevos entrantes a los mercados laborales y no iban a cotizar para que el gobierno tuviera dinero para pagarles la salud, los servicios de salud, etcétera, pero también para pagar las pensiones de los que ya estaban jubilados o pensionados. En esas condiciones empezó el número de hijos a caer. De tal manera que como consecuencia de aquello de la familia pequeña vive mejor, el uso de anticonceptivos, espaciar los nacimientos o detener el primer hijo, etcétera, la incorporación de la mujer a los mercados laborales, la urbanización del país, eso dio por resultado que la pirámide poblacional se fuera angostando en la base y arriba, en la cresta, empezó a crecer la presencia de los mayores de 65 años. Y se empezó a sentir, los efectos se empezaron a sentir de algo que se llama técnicamente el envejecimiento demográfico. Y eso dirán ustedes, ¿qué tiene que ver con las pensiones? Algo tan sencillo como esto, que el sistema de reparto exhibió su falta de sustentabilidad financiera. ¿Por qué? Porque ya aquella olla le empezaron a sacar todo lo que tenía, pero no se le empezó a meter. ¿Por qué? Porque al haber menos niños, menos jóvenes, menos trabajadores nuevos y haber más viejos que se estaban pensionando, se acabaron ese fondo. De tal manera que el sistema de reparto sufre los mismos efectos prácticamente en todo el mundo. Urgía, pues, un cambio en ese sistema. Muy bien. Se da el envejecimiento demográfico, hay una esperanza de vida más elevada y sucede algo muy curioso. La estadística muestra que una persona en México que llega a los 65 años, estadísticamente demostrado,
va a vivir 18 o 19 años más. Es decir, quien llega a los 65 fácilmente llegaría a los 85 años. ¿Y eso qué significa para las pensiones? Que esa persona probablemente cotizó 20 o 25 años o una cosa así, pero va a estar viviendo 25 o más años de su sistema de reparto. Todavía estamos en el sistema de reparto. Muy bien. Entonces, en Chile, durante los años del general Pinochet, el doctor Piñera, hermano del que fue presidente posteriormente de Chile, creo que su nombre es Sebastián Piñera, desarrolla el sistema de cuentas individuales. Entonces, se cambia de beneficio definido a contribución definida y la pensión que los trabajadores y empleados van a obtener a partir de ese momento va a ser la que obtengan con sus aportaciones. Eso es lo que llamamos nosotros el sistema de las Afores, ¿no? Es el sistema de ahorro para el retiro basado en cuentas individuales. Y entra en vigor al cambio profundo de la ley o crear una nueva ley el 1 de julio del 97. Pero los que ya se habían pensionado con la ley del 73 siguen disfrutando su pensión y los que cotizaban en el viejo sistema de reparto seguirían cotizando y tendrían derecho a escoger en qué ley o con qué ley se iban a pensionar. Y ahí entramos a este nuevo sistema que exige, ya cambió la ley, 1,250 semanas y se bajó a 1,000, y luego creo que la idea es 750 y va a ir aumentando, creo que 25, no 50 semanas, para que sean 5, no 25 semanas al año hasta llegar a las 1,000 en 10 años. Pero aquí cometimos un gravísimo error. Resulta que el porcentaje de aportación en la cuenta individual del trabajador fue del 6.5%. Déjenme darles aquí la distribución. Aquí está. Es el 6.5%, de los cuales el trabajador nomás aporta el 1.125%, es decir, nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Con ese 6.5% de aportación, y si usted trabaja y cotiza ese porcentaje, no el 1.125, sino el 6.5, durante todas 25, 30 o 40 años, a lo más que podrá aspirar si la economía mantiene una inflación promedio del 4% durante ese tiempo, usted aspirará a lo más a jubilarse con el 26% de su último salario. 26%. Y déjenme sacar algo que traigo por aquí para que vea usted el problemón en el que estamos metidos. Ahí le va. Este es un cuadro que está, donde en la parte de la izquierda está la probabilidad de llegar al porcentaje proyectado y acá está arriba lo que llaman tasa de reemplazo. Resulta que con el 6.5%, ya dije, aspirarían a obtener el 26%. Pero si usted aportara el 7.8, obtendría el 30%. Y así sucesivamente. De tal manera que si usted quisiere pensionarse con el 70% de su último salario, tendría que aportar el 18% de su salario base de cotización. Y la gente dice, no, si ahorita estoy aportando el 1.125, bueno, es evidente que aquí vamos a tener un problema político.
El gobierno está confiado que todavía son muy pocos los que se van a pensionar, porque si empezó el 97, entonces sería 98, 99 y 2000, 3 años. Requeriría, póngale usted 25 años más, entonces estaríamos hablando del 2025, 2026. Entonces dice uno, el que venga atrás, que patee, o patear el bote, y el que venga atrás, que resuelva o enfrente el problema. Pero ahí está esa bomba de tiempo. Porque imagínese usted que un año X, el 25, el 26, tengan derecho a pensionarse 300, 400,000 trabajadores. Y si el 90% de esos trabajadores obtienen un ingreso mensual de 20,000 pesos y les dicen, aquí está tu pensión, 5,000 pesos, van a decir, oye, pero ¿cómo? Si yo estuve cotizando durante 30 años, sí, nomás que cotizabas tú el 1.125% de tu salario. Y era, pero los patrones sí, pero era el 6.5%. Y hubo etapas donde hubo más inflación y luego tú dejaste de trabajar y luego le sacaste dinero. Y se va a armar, ya saben ustedes qué. Ese es el nuevo sistema. Muy bien. Y ahorita vamos a regresar a él. Pero ¿qué pasa mientras tanto con los de la ley del 73? Muy bien. La ley del 73 tiene algo que en estadística se llama un desvío, bias sería el término técnico, a favor del trabajador. ¿Por qué razón? Porque el modelo matemático que se desarrolló debió haberse modificado hace bastantes años y no se hizo. Le voy a dar a usted números calculados por la CONSAR. Aquí está el documento. Y ahorita le voy a decir dónde lo puede encontrar. Dice, inequidad generacional, tamaño del subsidio a pensiones de beneficio definido. Ahí le va. Un trabajador que tenga un salario de 10 salarios mínimos, ahora ya cambió a UMAS, pero para fines prácticos, el ejemplo es válido. Un trabajador de 10 salarios mínimos. Muy bien. El señor aporta durante toda su vida laboral 585,000 pesos. Es lo que aportó aquella gran olla. De aquí viene cuántos años durante un periodo de 21 años con rendimiento, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto cuesta la pensión? Es decir, lo que le tiene que estar pagando el gobierno en la ley del 73. Le tiene que pagar 5,380,000 pesos. Quiere decir que el gobierno tiene que tomar del presupuesto de egresos de la federación 5,380,000 es el costo total y tiene que darle 4,800,000 pesos del presupuesto de egresos. Pero en el caso de un trabajador que tenga salario topado de 25 salarios mínimos, él ahorró o cotizó 1,367,000 pesos. Y el costo de su pensión, viviendo 25 años más después, 13 millones, casi 450,000 pesos. De tal manera que el gobierno tiene que subsidiarle, tiene que entregarle del presupuesto 12 millones de pesos a lo largo de esos 25, 30 años. Por supuesto, que viva después de jubilarse. Pero resulta que esta ventaja que tiene la ley del 73 a favor del trabajador no la tiene el sistema de cuentas individuales. Y eso es una inequidad que más temprano que tarde nos va a explotar. ¿Por qué razón? Porque este sistema de reparto no tiene tantos trabajadores que estén echándole a la olla. Entonces el trabajador cuando se va a pensionar le dicen, miren, con la ley del 73 le toca una pensión de 15,000 pesos mensuales y con la ley de su cuenta individual le toca 6,000 pesos. ¿Cuál escoge usted? Pues de tarugo voy a escoger a esta, escojo aquella. Y lo que tenía en la subcuenta de retiro todavía me lo entregan.
Entonces muchos dicen, oye, me robaron. No, no te robaron. Lo que pasa es que no te explicaron ni se modificó el porcentaje de aportación. Trabajadores, gobierno y el mismo trabajador. Esto dicho así muy fácil, lo pueden ustedes encontrar en unos documentos que ha editado y publicado el SAR, la CONSAR, que se llama Apuntes sobre el SAR. Específicamente, yo les recomiendo que lean el apunte número 2 y el apunte número 4. Esto lo encuentran en la página de la CONSAR. Pongan ustedes apuntes sobre el SAR, imprima usted el 2 y el 4 y léalos con cuidado. Ese es el panorama general. Este año 2022, el gobierno federal ha tenido que tomar o tiene que tomar, porque todavía faltan unos meses para diciembre, 1,150,000,000,000 de pesos para pagar las pensiones de los que ya nos pensionamos con la ley del 73. 1,150,000,000,000 de pesos. Y eso va a ir aumentando alrededor de 14-15% al año. ¿Por qué? Porque faltan todavía como 6 millones de trabajadores que tienen derecho a pensionarse con la ley del 73. Muy bien. Vayamos ahora al SAR y a las cuentas individuales. Muy bien. Vamos a dar unos números muy sencillos de lo que es hoy el sistema de ahorro para el retiro. Vamos a ver. Aquí tengo yo los números recientes. Vamos a ver. Ahorita, las Afores, que son las administradoras de esos fondos, ellas administran los recursos que son de usted. Cada peso que está en una Afore tiene nombre y apellido. No son recursos que estén en una olla como en el sistema de reparto. Tienen, repito, nombre y apellido. No son recursos del gobierno federal, no, son de cada uno de ustedes. Muy bien. ¿Cuánto tiene hoy el conjunto de las 10 Afores? 5,055,000,000,000 de pesos. 5,055,000,000,000 de pesos. ¿Cuántas cuentas individuales hay? Casi 72 millones. Muy bien. En ese sentido, ¿qué es lo que podemos decir de eso? Ahí le va. Hay 5 billones de pesos ahí. En los últimos 10 años, todos esos activos, esos dineros, han crecido en promedio 10.8% al año. Rendimiento que usted con 500 pesos mensuales o 1,000 pesos mensuales no los logra en ningún banco. ¿Y por qué sí lo logra en su Afore? Porque es una bolsa grandotota que se está moviendo en el sistema financiero. Los activos administrados por las Afores son el segundo lugar del sistema financiero mexicano. Tienen casi el 19% de todo lo que hay invertido en el sistema financiero mexicano. La plusvalía acumulada al cierre del 2008, de 2008 a agosto del 22 son 2,255,000,000. Es decir, casi la mitad en estos 14 años se debe a rendimientos que son de usted y que se reparten de acuerdo a la cantidad que tiene usted. Muy bien. El rendimiento histórico del sistema de 97 a agosto de este año es el 10.6% nominal y ya por encima de la inflación, el crecimiento real es el 4.8%. Muy bien. ¿Y qué se hace con ese dinero? Ese dinero, nomás para que vean ustedes lo que es no decir las cosas completas. Vamos a ver. Ese dinero se utiliza de una manera muy curiosa, porque esto lo traigo o lo saco a colación
porque lo que dicen es que el presidente le va a meter mano a las Afores y tengo miedo yo de que vaya a hacer algo. Muy bien. Les tengo no una mala noticia, pero algo que vale la pena comentar con ustedes. Ese dinero que está en las Afores no está, vamos a decir, sin moverse. Se está invirtiendo en muchas cosas. Muy bien. Pero resulta que del 100% de esos 5 billones de pesos, ustedes saben a qué se destina el 52% de ese monto. A financiar el gasto del gobierno federal. Es decir, de esos 5 billones de pesos, 2.5 billones de pesos se le prestan al gobierno en forma de que se compran CETES, se compran bonos de esto, bonos del otro, papel, para financiar al gobierno federal. Es decir, es un crédito que nosotros, los que tenemos los recursos ahí, le estamos otorgando al gobierno. Pero hay una cosa que no se menciona. Como los CETES tienen la tasa más baja del mercado, al gobierno federal le conviene que esa proporción del 52% no cambie. Porque si se dice, a ver, no, ahora ya las Afores van a poder manejar, no, y nomás el 10% al gobierno, entonces el gobierno tendría que ir a pedir dinero, los 2 billones de pesos extra que no tendría, a una tasa mucho más alta de CETES. Y eso beneficiaría a los trabajadores y empleados que están poniendo ahí su dinero. Por eso el gobierno no dice absolutamente nada, no dice que se está beneficiando de esas tasas bajísimas. Muy bien. Entonces dicen, le va a meter mano a las Afores. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a suponer que el presidente dice, échenme ese dinero para acá para terminar la refinería y el tren y la mentira que te eché. Muy bien. En ese momento, al agarrar ese dinero y que el gobierno lo gastaría aquí y por allá y lo tiraría como acostumbra, entonces dice uno, a ver, ¿y quién le va a prestar al gobierno esos 2.5 billones de pesos que las Afores le estaban prestando? Entonces se daría un balazo en el pie el gobierno porque dice, oye, ¿y quién me va a prestar? Pues si ya tiré, ya agarré todo ese dinero y ya lo dilapidé. O sea, por eso no va a pasar eso, pues. Pero además, el dinero ese estaría quitándoselo a millones de trabajadores y empleados que tienen su cuenta individual y reciben un estado de cuenta cada 4 meses. Ahora bien, hay un documento también de la CONSAR. Aquí está, mitos y realidades del SAR. Ahí le va. Y dice el mito número 1. El dinero que entra a la Afore no me lo van a regresar. Realidad. Leo textualmente. El temor surge de una idea equivocada de que los recursos siguen siendo administrados por el gobierno o, en su caso, que el gobierno tiene todavía injerencia e incluso capacidad de apropiación de estos, lo cual no es así, ya que los recursos son propiedad exclusiva del trabajador porque están en una cuenta a su nombre y podrá disponer de ellos una vez que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley del Seguro Social para gozar una pensión o bien para que sean entregados en una sola exhibición. Alguien dirá, pero es que el presidente viola la ley cada vez que quiere, lo cual tampoco es cierto. Tampoco es cierto eso. ¿Recuerdan lo que pasó con la ley de la industria eléctrica? ¿Con la ley de hidrocarburos? Es decir, el gobierno, el presidente no es omnipotente. Es falsa esa idea. Por más limitaciones que tenga el poder legislativo, tendría que hacer una serie de modificaciones profundas e increíbles
e imposibles de alcanzar porque este sistema está plasmado en la Constitución del 123 y no tiene los números para cambiar la Constitución. En ese sentido, los recursos que cada trabajador y empleado tiene en su Afore son de él. Y el gobierno ya obtiene un gran beneficio porque automáticamente él el 51% de esos 5 billones los agarra y con eso financia su gasto. Tenía yo aquí una presentación donde viene el porcentaje a que se dedica ese dinero a proyectos de cuestión eléctrica, carreteras, etcétera, y también para la adquisición de papel de renta variable, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí se me traspapeló. Pero, ¿qué es lo que importa aquí? Que no ha habido otra etapa en este país donde el trabajador tenga seguros sus recursos, que son muy pocos, es cierto, que no va a obtener vamos a decir, como dijéramos, la pensión que quiere, claro, porque está aportando muy poco. Si quiere un porcentaje muy alto, tiene que elevar con ahorro voluntario ese porcentaje del 6.5%. En esas condiciones, pues, vale la pena que ustedes se informen de esto. La CONSAR tiene una serie de documentos que vale la pena leerlos. Si no les entienden, pregunten a alguien que sí le entiende, que sí le entienda a esto. ¿Por qué? Porque se está jugando su futuro. Yo les pediría, pues, en este primer acercamiento a la cuestión del SAR y las cuentas individuales, probablemente el lunes o el miércoles de la semana que entra terminemos con este tema, ya redondeemos esto, pero le voy a pedir a usted lo siguiente. Entre a la página de la CONSAR e imprima estos dos documentos. Apunte sobre el SAR el número 2 y el número 4. Y en el apunte número 2, ahí viene la historia de los sistemas de reparto y de las causas por las cuales pierden su viabilidad financiera y por qué los países están cambiando al sistema de cuentas individuales. Lea esto. Si no le entiende, siga leyendo y poco a poco o pregúntele a algún contador amigo de confianza que le pueda a usted decir qué es lo que sucede. Ahora bien, le doy unos datos muy sencillos de la parte demográfica que rodea a esta cuestión de las Afores y por qué es importante enterarse. Vamos a ver. En 1970, en promedio, cada mujer mexicana tenía durante su vida fértil de los 15 a los 49 años, que es como maneja las Naciones Unidas la vida fértil de una mujer, aun cuando hoy a los 35 años ya la mujer ya no tiene hijos o decide ya no tener hijos, excepto alguna situación especial en España. Ahorita veremos rápidamente ese caso. En 1970, de acuerdo a los datos censales, cada mujer mexicana en edad fértil daba a luz a 6.7 hijos, a 7 hijos. De acuerdo al censo del 2020, que se dieron a conocer los números el año pasado, en abril, mayo, el número de hijos nacidos vivos por mujer en el decenio que va del 11 al 20, del 2011 al 2020, ya es de 1.5 hijos nacidos vivos. Es decir, esa pirámide poblacional, que le voy a mostrar las gráficas el próximo miércoles, se ha angostado en la base, pero en la parte de arriba, déjenme ver, aquí debo de tener alguna gráfica, para que vean ustedes las cosas que han cambiado en materia demográfica.
permítanme tantito, aquí voy a poner esto. Vamos a ver si se alcanza a ver. Esta pirámide que está aquí se llama estructura de la población 2000, 2010 y 2020. Ustedes verán en la parte central rectángulos horizontales. Ahí los ven ustedes. En la parte aquí está más oscuro y acá en la otra parte más claro, que son hombres y acá mujeres. Pero ve usted dos curvas aquí que son 2010, 2000, 2010 y 2020. Y usted verá cómo en la de 2020, que es la de los rectángulos, se ha angostado. Es decir, esta base se ha hecho más chica. ¿Por qué? Porque el número de niños es menor en comparación con el año 2000. Esto que está aquí y arriba, el crecimiento del número o el porcentaje de mayores de 65 años ya es peligroso y estamos en un proceso de envejecimiento. Y aquí le voy a mostrar a usted esta gráfica también del censo. Vea usted aquí. En la parte izquierda, aquí, tiene usted 3 rectángulos verticales. Ese corresponde al año 2000. El año 2000 es el primero, el del medio es 2010 y aquí el más clarito es 2020. Aquí tiene usted 30 años, 2000, 2010 y 2020. Son los decenios que terminan en el año 2000, en el año 2010 y el 2020. Y esto que está aquí es la población de 0 a 17 años. Aquí está. Este es, perdón. Y si usted se fija, en el año 2000, el porcentaje de 0 a 17 años, menores de 18 años, era el 40%, pero 20 años después ya es el 30%. Y hay una tendencia a la baja franca. En el medio está, para los 3 decenios, está los de 18 a 29 años y prácticamente se ha estancado del 22% al 19%. Pero ahora vean ustedes los rectángulos de los de 30 a 59 años. Vea usted cómo va aumentando en esa flecha hacia arriba, que pasó de 30% a 37.8%, a 39%. Y luego vea usted al lado derecho 3 rectángulos menores, pero el año 2000, fíjese usted, el 7.3 de la población eran mayores de 65 años. Y luego el 2010 era el 6.81% y en el 2020 es el 12%. Es decir, mientras los menores de 17 años están bajando, acá como vimos a la izquierda, acá los viejos están aumentando. Aquí está. Esto es el envejecimiento demográfico y esto tiene un efecto directo e inmediato en las pensiones. ¿Por qué? Porque al haber menos niños, hay menos jóvenes, hay menos nuevos trabajadores que aporten al erario en forma de impuestos y los viejos achacosos, enfermedades caras y son muchos. De tal manera que para todo fin práctico nos hemos convertido en un país de viejos achacosos y el 70% de esos viejos mayores de 65 años no tienen pensión. ¿Por qué? Porque México es el paraíso de la informalidad. Esto le pinta a usted un panorama tétrico en materia demográfica que tiene un efecto inmediato en las pensiones. ¿Por qué? Porque cada vez el gobierno federal va a tener que ir tomando más y más y más dinero del presupuesto para pagar el compromiso que tiene contraído de los pensionados con la ley del 73, que faltan todavía 5.5, 6 millones para pensionarse con esa ley. Y en el caso de las cuentas individuales,
pues ya tienen una pensión mínima garantizada que al paso de los años va a tener que ir aumentando, si no, esto va a ser un polvorín político que va a estallar. Y les recomiendo a quien le interese este tema un excelente libro de Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, que se llama Pensiones en México, la próxima crisis. Esto lo pueden encontrar sea en la librería de la editorial Siglo XXI o quizá en el sótano puedan encontrar este libro, Pensiones en México, la próxima crisis. Es un excelente libro y un análisis completísimo de la tragedia que son ya las pensiones en México. Espero con esta primera plática haber sido claro. Si no lo fui, le suplico encarecidamente que se informe y a la vez deseche usted esa idea de que tengo miedo por mi dinero en las afores. No tenga miedo, hombre. El problema no es ese. El problema es que con el 6.5%, y si usted es una persona que gana, por decir algo, 25,000 pesos y lo sigue ganando hasta que se vaya a pensionar, escasamente tendrá en pues 26, 30% en el mejor de los casos y recibirá 7,500 pesos ganando usted 25,000 pesos. ¿Quiere usted ganar un poco, que le den una pensión un poco más alta? Aporte de lo que recibe mensual, ya tiene el 6.5. De su dinero, aporte mensualmente el 10% más. Números. Gana usted 25,000 pesos hoy. El 6.5% de 25,000 pesos viene siendo 1,200, como 1,350 pesos. Aporte usted el 10% como cosa perdida, 2,500 pesos más. Y ahí déjelos, no los toque, para que cuando usted se pensione o ya llegue al fin de su vida laboral, cuando tenga 65, 70 años, espere usted una pensión cercana al 55, 60% de su último salario. Si no, se va a ver usted en problemas. Primera plática sobre este tema. Repito, espero haber sido claro. Entren a la página de la CONSAR, por favor. Ahí hay una gran cantidad de documentos como estos que les mencioné. Hay presentaciones muy interesantes, de tal manera que usted fácilmente puede darse cuenta de eso. O consulte a un amigo contador especialista que le diga, mira, así, 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 así. Y por favor, infórmese, estudie este tema. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su futuro, tiene que ver con la posibilidad de tener una pensión más o menos digna o tener que seguir trabajando hasta el último día de su vida. Bueno, aquí terminamos, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 14 de octubre del 2022. Repito, espero haber sido claro. Sé que no es un tema fácil, hay muchas cosas que tienen que ver con cálculos, etcétera, pero bueno, pues en una plática como esta hay que obviarlos, hay que, pues, porque no todo el mundo está familiarizado, pues, con números, porcentajes, proyecciones, etcétera. Pero repito, espero haber sido claro y terminaremos el tema el miércoles de la semana que viene. Por lo pronto, muchas gracias y unos piloncitos ya para terminar este video.